Entonces, en la clase pasada estábamos viendo, la clase de ayer, vimos la ley de Bayerly, que en resumen nos dice el nivel, el nivel de esfuerzos de cizalle que se debe alcanzar para que la falla se rompa y deslice, que está dado por módulo de tau igual la cohesión más mu por sigma n. Pero la ley más genérica incluye agregar aquí una presión de fluidos módulo de tau. Bueno, S0 más mu sub S por sigma n menos PF. ¿Ya? O sea, aquí agregar paréntesis sigma n menos P sub F. Y si eso lo graficamos en el dominio tau versus sigma n, nos queda una línea recta. Entonces, cuando la recta toca los estados asequibles de esfuerzos, que van a estar dados por los esfuerzos sigma 1 sigma 3, para ese teta, se produce fallamiento aquí y se cumple esta condición eh, que relaciona el manteo beta o teta, ya esto con álgebra, o sea, con geometría, teta igual pi cuarto más arco tangente de mu medios, o en términos del manteo, eh, beta igual pi cuartos menos un medio de arco tangente de mu. Ya. Em, Esto está hecho para compresión, para una configuración como esta, sigma 1 sigma 3. Vamos a hacerla después para los dos casos, pero antes recordar que en la ley de Bayerly, que es esta, se conoce empíricamente que el mu vale 0,85 en las rocas corticales. Entonces tenemos aquí la corteza, o sea, aquí tenemos las muestras, ya, o sea, los experimentos, los ensayos, se dice, los ensayos de laboratorio en donde fallaba la roca, dado un sigma n, el tau requerido. Y la ley que se tiene para la corteza para fallas preexistentes es 0,85 por mu. Entonces, el coeficiente de mu de 0,85 es el mu más común de observar. Bueno, ese es el mu y el manteo respectivo con mínima energía, 25 grados, es el que más se espera observar en las rocas corticales, de las fallas inversas. ¿Ya? Eso es en el caso de mínima energía. Em, y en el manto, aquí hay cohesión que superar de 50 megapascales y el coeficiente de fricción es 0,6. ¿Ya? Un 0,6 significa un manteo de 29,5 grados. Eso sería para las rocas del manto. Y el 0,85 es para la corteza, que da un ángulo, un manteo de 25 grados. Entonces después, esa ley se puede escribir, esta que está acá, se puede escribir en términos de, aquí está resumida, menor que 200 megapascales para la corteza, mayor que 200 megapascales para el manto, y sigma 1 es, en términos de sigma 1 y sigma 3, porque sigma n depende de sigma 1 y sigma 3, y tau también, ¿cierto? Por las ecuaciones de la ecuación de Moore. Esto que está aquí es equivalente a esto, pero también escribimos en términos de
de Z, en donde escribíamos la presión hidrostática, sigma B, el esfuerzo vertical, rho Z, y como las fuerzas normales e inversas están en la horizontal, el llamado sigma 3 sigma H, y que está por la diferencia entre el vertical, que es el hidrostático, menos sigma H, y eso nos da delta sigma. Entonces escribíamos aquí en forma más explícita aún la ley de Bayerly en compresión y en tensión, donde sigma z barra es rho z menos presión de fluido. Ahora, si eso lo escribimos, o sea, si lo graficamos, tendríamos compresión, esta recta, bueno, estas dos rectas, que es muy chica la diferencia, pero son dos rectas, y la recta de tensión. Entonces se requiere menos energía o menos esfuerzo para romper en tensión y más energía para romper en compresión. Ahora vamos a ver la teoría de fallamiento de Anderson, que determina o predice el ángulo de manteo beta para una falla normal o inversa en términos del coeficiente de fricción mu. ¿Ya? Entonces, aquí es lo mismo, vamos a hacer sigma 1, rho z más delta sigma, que es como el sigma h, ¿cierto? Delta sigma, o sea, el sigma h sería sigma b, paso para acá, paso para allá, sería como el sigma b menos delta sigma, pero bueno, acá se escribe genérico. Se escribe rho z, que es litostático, rho z litostático, más delta sigma un tórico, que puede ser positivo para falla inversa y negativo para fallas normales. Es decir, en tensión esto es negativo y esto en compresión positivo. Entonces, aquí ocupamos las ecuaciones de las expresiones de la ecuación de Moore. Sigma n es el promedio más la diferencia dividido por 2 por coseno 2 teta, y el cisalle es la diferencia dividido por 2 por seno 2 tetas. Son las ecuaciones de la ecuación de Moore y siempre se va a cumplir dado un sigma 1 y sigma 3. Entonces, ahora simplemente podemos reemplazar el sigma 1 aquí, el sigma 3 acá, y obtenemos sigma n de esta forma. Sigma n nos va a quedar rho z más delta sigma medios más 1 más 2 coseno de teta. Y el tau nos va a quedar delta sigma medio seno 2 teta. Es simplemente reemplazar eso aquí y esto ahí. ¿Ya? Entonces, ese sería el estado de esfuerzo sigma n y tau en términos de diatónico, delta sigma y de teta. Entonces ahora, si ocupamos la ley de Bayerly o de Hammond para una falla preexistente, vamos a tener que la condición de fallamiento es que el módulo de tau sea mu por sigma n menos la presión de fluido. Entonces, en ese caso, en esa condición, podemos reemplazar el tau del sigma n en esta expresión y nos queda esta ecuación de acá, módulo de delta sigma medios seno 2 teta mu rho z más delta sigma medios, 1 más seno teta menos la presión de fluido. Entonces ahora esto es un más menos, ¿cierto? Porque es un módulo y nos queda esto y finalmente podemos despejar delta sigma pasando, bueno, pasando esto para la izquierda. Bueno, lo más fácil aquí es el pasar dividiendo el seno 2 teta, que el seno 2 teta arrastra el signo. Entonces nos quedamos aquí con delta sigma más menos 2 teta menos el coseno 2 menos uno más coseno menos paréntesis uno más coseno 2 teta que pasa dividiendo. Entonces nos queda esta ecuación. Entonces el seno 2 teta arrastra el signo. Ahí delta sigma medios por más menos seno 2 teta. Entonces aquí queda la ecuación
que nos dice, ¿ya? Nos dice el esfuerzo deviatórico para iniciar deslizamiento dado un teta y dado un mu. O sea, el coeficiente de fricción y el teta, ¿ya? Entonces, para todas estas condiciones de borde, o sea, para todas estas condiciones de teta y de mu, habría deslizamiento. Ahora, y eso da una gran cantidad de ángulos y una gran cantidad de mu. Entonces aquí viene el principio de la teoría de fallamiento de Anderson, que tiene una hipótesis que es la misma que hablamos ayer, que la formación de una falla de manteo beta se obtiene de tal forma que el esfuerzo deviatórico es mínimo. Es decir, eh, es el caso crítico, ¿cierto? De mínima energía y sería lo como más natural, como naturaleza eficiente, naturaleza, minimiza la energía, eh, sería ver ese caso, ya el caso de mínima energía. Entonces, habría que minimizar el esfuerzo diatórico y ver qué manteo nos da, ¿ya? Entonces, derivamos con respecto a teta, delta sigma, derivamos con respecto a teta y igualamos a cero, ¿ya? Entonces, al derivar, nos aparece más menos 2 coseno teta, más mu seno de 2 teta arriba, estamos derivando esto, y igual cero. Bueno, entonces como lo de abajo no es cero, lo de arriba tiene que ser cero. Esto no es cero, porque siempre la presión litostática va a ser mayor que la presión de fluido. Entonces claramente la única forma es que esto sea cero. Es decir, que más menos coseno de 2 teta sea menos mu seno de 2 teta. Que es lo mismo que decir que tangente de 2 teta sea igual a menos más uno dividido por mu. O en términos del manteo, recordad que el manteo es el complemento de teta, nos queda beta, si ustedes hacen aquí, si reemplazan teta por pi medios menos beta, le va a quedar menos tangente 2 beta, pasa el signo para el lado derecho, entonces este menos más se convierte en más menos. Entonces, esto es lo mismo que escribirlo así, en forma de el manteo. Y aquí ya encontramos el manteo, ya que minimiza el esfuerzo diviatórico, que es tangente 2 beta más menos un 1 sobre mu. Bueno, habría que despejar beta. Si ustedes despejan beta, bueno, hay que hacerlo con cuidado. Bueno, uno puede observar que ahí está, que tangente de 2 beta, ¿dónde está ahí? Tangente de 2 beta es más menos uno sobre mu, por lo tanto, beta es arco tangente de más menos uno sobre mu medios, ¿ya? Aquí ocupamos una propiedad trigonométrica que arco tangente de uno sobre alfa es pi medios menos arco tangente de alfa. Entonces, esto se convierte en un medio, pi medios menos más arco tangente de mu. Y nos queda pi cuartos menos más arco tangente de mu medios. Ya aquí ocupé esta propiedad trigonométrica. Entonces aquí tenemos beta, el manteo en función de mu, que es pi cuarto menos más arco tangente de mu medios. Si ustedes ven el caso de ayer, cuánto valía beta, podemos ver que lo hicimos con pura geometría, nos daba pi cuartos menos arco tangente mu medios. Y acá tenemos pi cuartos menos más. Por eso tenemos dos soluciones. Entonces, una va a ser para la falla inversa y la otra va a ser para la falla normal. ¿Cuál creen que es para la falla normal? ¿La que tiene menos o la que tiene más? El manteo.
La que tiene más. La que tiene más. ¿Por qué? Está bien, pero ¿por qué? Suponiendo que estamos bajo fuerzas de gravedad, es esperable entonces de que el manteo sea mayor por esta misma acción de la gravedad. Exactamente. Como es una falla normal, entonces las fallas normales son fallas más verticales, entonces tienen un manteo más grande. Las fallas inversas, como vimos ayer, tienen un manteo más chico, ¿cierto? Y esas tendrían el menos, aquí, pi cuartos menos. De hecho, aquí se ve falla thrust fault, falla inversa. Esto es mu, o sea, el libro ocupa otras letras. Esto es mu, esto es mu, coeficiente de fricción. Y esto es beta, el manteo, en grado. Y, y entonces las fallas inversas son simétricas, ¿cierto? En torno a pi cuarto. Ahí está el 45 grados, ¿cierto? Pi cuarto es como el centro. Y es simétrica, y acá tendríamos las fallas más chicas, o sea, los ángulos más chicos, que son las fallas inversas, con pi cuartos menos arco tangente de mu medio. Ahí va. Y acá arriba tenemos las fallas normales, que tienen un manteo más grande que pi cuarto, y tendrían un manteo que va de pi cuarto, de pi cuarto, sí, hasta 60 y tantos grados. Entonces ahí va la normal y ahí va la inversa. Entonces es lo mismo que vimos ayer, pero aquí está más general porque lo estamos resolviendo para la falla inversa y para la falla normal. Así que eso es por el lado del manteo. Bueno, por el lado del esfuerzo diatórico es simplemente reemplazar este beta aquí, este tangente 2 beta o tangente 2 teta, esto. Pueden hacer estas propiedades coseno 2 teta más menos, ¿cierto? Si tangente de 2 teta es menos más uno sobre mu, entonces hacen un triángulo equilátero, o sea, no, un rectángulo, perdón, un triángulo rectángulo, entonces la hipotenusa es uno sobre mu cuadrado, y sacan estas propiedades, coseno 2 teta más menos mu sobre raíz cuadrada de mu cuadrado medio, mu cuadrado más uno, y seno 2 teta, y lo reemplazan en la expresión del delta sigma, que es esta, reemplazan ahí los tetas, o los seno de 2 teta, coseno 2 teta, que están aquí, estos, y van a llegar a esta expresión. Van a llegar a la expresión de que el deviatórico mínimo es más o menos 2 mu, presión hidrostática, menos presión de fluido, y abajo le va a quedar 1 más mu cuadrado, raíz cuadrada, menos más mu. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes saben ya que los esfuerzos positivos son compresionales y los esfuerzos negativos son tensionales. Entonces, los positivos ocupamos el más y el menos acá abajo, se queda positivo abajo, y ese sería lo que graficamos acá arriba. Sería esto, el compresivo. Y el normal o el tensional sería el negativo. Ocupamos el menos y acá el más. Entonces esto va a ser más chico y negativo. Entonces va a ser así. Entonces claramente podemos ver que los esfuerzos diatóricos para fallas compresionales inversas como estas de acá requieren menos energía que las fallas normales. Perdón, al revés, que las fallas normales, estas de abajo, requieren menos energía que las fallas inversas o compresionales que están acá arriba. Entonces, en compresión se debe usar más esfuerzos para producir la falla, porque voy en contra de la gravedad, y las fallas normales se va a favor de la gravedad, entonces se requiere menos energía. ¿Ya? Entonces aquí tenemos la cantidad de esfuerzo y, y el mu. Este es el mu, el coeficiente de fricción, y aquí están los valores bueno, en el libro está el valor, pero el máximo sería 400. Bueno, lo podemos ver en el libro.
para ver los valores de la compresión de los esfuerzos en megapascales. Eh, ya, ahí está. Tenemos fíjense, es bastante menos la tensión, menos de 100 megapascales, y esto es para fallas corticales. Ah, no, no. Sí, o sea, aquí no hay cohesión. Perdón, esto es para falla preexistente. Este es el mu, este FS es mu estático y va entre 0 y 1. A mayor fricción, más esfuerzo se requiere para deslizar. Y claro, aquí el máximo en uno es 400 megapascales en compresión y apenas 70, 60 megapascales en tensión. ¿Ya? Así que eso sería con teoría de fallamiento de Anderson. ¿Alguna pregunta? No, profe, ninguna. Ahora, bueno, vamos a retomar más adelante el tema de la ley de Bayerly. Vaya, antes una... Bueno, ahí está. El pi medio, eso ya lo explicamos. Vamos a tomar la ley de Bayerly, que es esta. O sea, tomar esta dependencia de Z, delta sigma, es, digamos, esta es la ley de Bayerly en compresión y esta es la de tensión. Ustedes la grafican en Z, en kilómetros, y les da este nivel de esfuerzo, esta envolvente, esta recta, en compresión y esta en tensión. Entonces, bueno, la ley de Bailey, si ustedes siguen profundizando, aquí estamos en 30 kilómetros, si seguimos profundizando, eh, vamos a tener una línea recta, hasta el infinito. Pero sabemos que cuando empieza a aumentar la temperatura, o sea, la profundidad, va a llegar un punto en que las rocas ya no se comportan de forma elástica, o perdón, frágil. Esto es relojía frágil. Podemos decir que si estamos dentro del envolvente, se comporta elástico; si estamos fuera, se comporta de forma frágil. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se comporta elásticamente en compresión, pero si estoy fuera ya falló ya, entonces ahí se comporta frágil. Entonces, esta ley no es válida para cualquier profundidad, solamente válida para las regiones. Cuando partimos con fallamiento, dijimos que la relojía frágil es válida para profundidades someras, pero más que eso, para temperaturas frías. ¿Ya? Y eso ocurre generalmente en temperaturas someras. Con la temperatura somera hay menor temperatura. Entonces, cuando empieza a aumentar la temperatura con profundidad, ya no se comporta de forma frágil y pasa a comportarse de forma dúctil. Y ahí no es válida la ley de Bayerly, ahí empieza la ley de potencia o la ley de dúctil, que es una ley exponencial, exponencial negativa, y tiene esta forma, ¿ya? Tiene esta forma así como asintótica. A medida que aumenta Z, tiende a cero el esfuerzo diatórico. Es decir, no soporta, cuando está muy, muy profundo, no soporta los esfuerzos diatóricos y se forma siempre dúctil. ¿Ya? Aquí para esto tiene una cierta competencia, para este rango de profundidades tiene una cierta competencia, pero se va achicando exponencialmente, por eso se llama ley de potencia, se va exponencialmente achicando su capacidad para soportar esfuerzos diatóricos. Y esa ley de potencia, que la vamos a ver después, depende de la tasa de deformación, de unas constantes de las rocas, pero pero lo más importante, depende de una propiedad súper importante en geofísica, en geodinámica, que es la temperatura. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la temperatura, cómo se distribuye la temperatura en profundidad,
es cómo se comporta esta ley de dúctil, ¿ya? Entonces vamos, antes de ver reología dúctil, vamos a ver temperatura, o sea, vamos a ver flujo de calor, ¿ya? Ese sería el nuevo capítulo. Y uno podría decir que esta transición, este es frágil, y para esta tasa de formación, la transición de frágil a dúctil ocurriría aquí, o sea, en este punto, en esta profundidad de 15 kilómetros para este caso, pero para otra tasa de formación ocurriría acá, y para otra constante podría ocurrir más acá o más acá. Va a depender de qué, de la temperatura y de las propiedades de la roca, ¿ya? O sea, qué tipo de roca es y qué, en otras palabras, de la mineralogía de la roca, y va a depender también de la tasa de formación del sistema, o el nivel de esfuerzo, cómo cambian en el tiempo, y va a depender de, claro, la mineralogía, si es máfica, o si es cuarcítica, esas cosas, ¿ya? Y la temperatura sobre todo, también. Entonces ahora vamos a pasar a temperatura. Vamos a hacer una introducción primero. Ya. Bueno, primero partamos, ¿qué es calor? Ya, calor tiene unidades de energía, ya, de joule, y, o sea, tiene unidades de newton por metro de trabajo, si quieren, y tiene unidades, claro, en términos de Pascal, metros cúbicos por Pascal, kilos por metro al cuadrado por segundo cuadrado. Bueno, eso es el calor, y se define con la letra H de inglés heat, y corresponde a, se puede resumir así, la temperatura por la capacidad térmica por la masa de ρ por V, y se supe en la capacidad térmica que depende del material y nos dice la cantidad de joules o energía que se requiere para calentar en 1 grado 1 kilo de masa. Ya existe un C sub P chico que es para 1 kilo para la unidad, y el C sub P grande que es lo mismo pero se multiplica por la masa, y esta sería la capacidad calorífica y corresponde a la cantidad de calor que se debe suministrar a toda la masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. O sea, hay que tener cuidado si es un C sub P chico, un C sub P grande, pero el C sub P grande es para toda la masa y C sub P es para una unidad de masa, para 1 kilo. ¿Ya? Y obviamente eso depende del material, del tipo de roca. Ya cada roca tiene su propio C sub P. Por ejemplo, para el manto, el C sub P, no aparece aquí. eh, no tengo más. C sub P, no me lo sé de memoria. Pero, a ver, capacidad térmica del manto. Capacidad térmica de rocas. A ver, rocas del manto.
Bueno, otras cosas. Bueno, es un número nomás, no sé. Bueno, el flujo de calor está en el capítulo 4 del libro, Schubert. Usted que lo puede buscar por mientras, también se lo agradecería. Se supe, ahí está. C debiese ser un kilojoule por sobre kilo sobre grado Kelvin. Uno, pero kilojoules. Ya, dejen comprobar. No, pero es como uno, sí, si no me acuerdo. Ya, no. Ya, uno, un kilojoules por, por, eh, por grado Kelvin y kilo. Aquí lo voy a mostrar. Un kilojoules sería, o sea, o si quieren 1000 joules sobre kilo sobre grado Kelvin. Eso sería la capacidad térmica del manto, ya bastante grande. Y bueno, es temperatura por masa. Entonces, a mayor masa, mayor calor se requiere para calentar la masa y a mayor temperatura, más calor, ¿cierto? Pero calor no es lo mismo que temperatura. Temperatura es una escala, que mide los grados de, de temperatura de la escala termal, y el calor es temperatura por la capacidad térmica por la masa de unidades de energía. ¿Ya? Ya, eso es una cosa. Ustedes recordarán de geofísica general las tres formas de transporte de calor. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Mánteme. Conducción, convección y radiación. Convección, conducción y Radiación. radiación. Ya. Conducción, convección y radiación. En realidad, radias- radiación es producción, ya, es como las dos cosas. Producción o radiación, ya. Conducción ocurre debido al efecto producido por la colisión molecular y es un proceso difusivo en donde las moléculas transmiten su energía cinética
digo la colisión entre ellas. Y es una transferencia de calor de un medio a otro y en donde no existe variación espacial de temperatura, em, sino que es simplemente difusión. O sea que no hay fuentes propias en cada región, sino que de un punto se transmite hacia los demás. Convección termal, que la vimos en el curso de fluido, está asociado al movimiento de transporte de masa, ¿cierto? Masa caliente, masa más lenta, menos densa, se mueve y al moverse esa masa más caliente, menos densa, transporta calor, ¿ya? Y también a veces se le llama advección térmica, ¿ya? Que es, advección es más genérico, advección significa difundir, o sea, mover una propiedad física, no tiene por qué ser térmica, puede ser otra propiedad física, debido al movimiento del sistema. Por ejemplo, si ustedes tienen una chimenea y hay viento, el viento tiene su energía, se está en movimiento, tiene su energía cinética, entonces el humo que ustedes emiten por la chimenea se difunde en el espacio y eso es convección, o sea, eso es advección de esa sustancia. Pero se puede decir que advección térmica y convección termal es como lo mismo. ¿Ya? Que en este caso es transporte de calor, ¿ya? De la masa caliente por un movimiento de masa. La convección termal, recuerden, es mucho más rápida que la conducción termal. La conducción termal en las rocas es bastante lenta, ¿ya? Eh, requiere bastante tiempo de una fuente térmica solamente por conducción, transportar el calor hacia otra región, porque la conductividad térmica de las rocas es baja, ¿ya? Comparado con los metales, por ejemplo. Eh, entonces, la convección es más rápida que la conducción. Estamos haciendo como un repaso de geofísica general. Ahora, la producción, claro, la radiación es un caso particular de producción, ¿ya? Existen otras formas de producción termal, que son estas cuatro. Puede ser radiación electromagnética, ¿ya? Este mecanismo en la Tierra es importante solo a escala pequeña, en donde la conductividad térmica de las rocas puede absorber este mecanismo. Radiación eh, por sus propiedades nucleares, digamos, de la atómica de la roca. Otra forma de producción de calor, que no es radiación, es calentamiento friccional. Cuando ustedes tienen una falla y la friccionan, obviamente la fricción produce calor también. Entonces tiene lo que se llama frictional heating. Ese calor friccional de la falla también produce calor. Entonces tenemos una fuente de producción de calor. Tercera, producción de calor química. Cuando ustedes tienen una reacción química, que va a depender de las propiedades químicas de cada roca, puede ser reacciones que también producen calor o reducen calor. Las reacciones endotérmicas producen reducción de calor y las reacciones exotérmicas producen aumento de calor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando una roca, hay metamorfismo y la roca produce una reacción química, cambia, qué sé yo, de basalto a eclogita, se produce una reacción, entiendo que exotérmica, ¿ya? Pero más profundo, cuando pasa a perovskita, se produce una reacción endotérmica y baja la temperatura. Entonces puede ser positiva o negativo el delta T o el delta H. Y eso es por la característica de la reacción química, ¿ya? Entonces ahí tenemos radiación, calentamiento friccional y producción química. Y cuarto, claro, esta es la nuclear, decaimiento de elementos radioactivos. Entonces, tenemos una fuente radioactiva y decae en el tiempo
y esa emite calor, ya que es como la principal fuente de calor desde el núcleo, el decaimiento radioactivo. Y entonces, tenemos esas tres formas que hay que considerar y partiendo por conducción, ustedes recordarán la ley de Fourier en una dimensión que nos dice que el flujo de calor Q es proporcional a menos K de T a de Z, donde de T a de Z es el gradiente de temperatura en la dirección vertical, que es donde más varía el calor, en la Z, y K es la conductividad térmica. ¿Por qué ya un menos? Porque el calor fluye de más calor a menos calor. ¿Ya? O sea, ustedes saben, o sea, tienen algo caliente y el calor se va a las partes más frías. Por eso es menos. ¿Ya? K va a depender de la roca. Ejemplos de K, de conductividad térmica, que tiene unidades de watts sobre metro y grados Celsius, 418 para la plata, para el magnesio 159, para el vidrio 1,2, para las rocas, fíjense, es como el vidrio, 1,7 y 3,3. ¿Ya? Entonces al tiro ahí vemos la diferencia entre un metal, plata, 418 con las rocas, que son dos órdenes de magnitud más pequeños. Y para las cosas más aislantes térmicamente, como la madera, ¿ya? La madera tiene un K de 0,1. O sea, puede aislar una zona de el calor exterior para que no entre tan rápido a una habitación, por ejemplo, la madera. Pero las rocas están en ese rango. El del manto es 3,3, me lo recuerdo, 3,3 watts sobre metro y grados Celsius. Y aquí tenemos el, el calor, ¿cierto? Que tenemos una fuente de calor y esa migra ahí se desplaza el calor hacia las zonas más frías. Por eso el signo menos. Y el gradiente, por ejemplo, el gradiente, si ocupamos esta ecuación para el continente terrestre, tenemos que típico promedio, ya, obviamente esto varía, estamos cerca de una terma o de un volcán, pero digamos de T a Z a 30 grados Celsius por kilómetro y con el K de basalto o de granito, 2 watts sobre metro y grados Celsius, se obtiene que el calor multiplican ahí y le va a dar que el Q sub C es 60 miliwatts, esas son las unidades típicas, miliwatts por metro cuadrado, ¿ya? Entonces, ese sería el gradiente térmico referencial. Ahora, esta misma ecuación se puede escribir en tres dimensiones. Esto es para z nomás. Simplemente es un vector, q vector, menos k por el gradiente de t. Es lo mismo, ¿cierto? Este es para z. Si lo expandimos a tres dimensiones o a dos dimensiones, q vector menos k gradiente de t. Entonces, tratemos de deducir la ecuación de flujo de calor. em, que es, bueno, ya, eso es lo que vamos a hacer en lo que queda de clase, que deducir esta ecuación, que ustedes la conocen, es la ecuación de Fourier, de T a de T es la radiación, o sea, la producción, ya, esa es la palabra correcta, producción térmica A, y acá está el término de difusión laplaciano de temperatura por la conductividad térmica, esto es capa K dividido por C sub P por ρ. Ya, pero partamos, hagamos el ejercicio. Tenemos, supongamos, Z y tenemos una zona caliente más profunda y migra hacia arriba porque arriba está más frío, ¿cierto? Entonces tenemos T más delta T, T arriba.
El signo menos es porque la temperatura va en contra de Z, ¿cierto? Va en contra de la dirección en donde aumenta Z, porque fluye de caliente hacia frío. Eh, entonces, las unidades de Q, bueno, lo podemos ver aquí de la ecuación de Fourier, la ley de Fourier, ¿ya? Esto tiene unidades, el K tiene unidades de watts sobre metro sobre grado Celsius, y esto tiene unidades de Celsius, se va a los Celsius, esto de metro, se va a los metros, entonces nos va a quedar en unidades de watts, ¿ya? Perdón, eh, watts se va a los Celsius y aquí queda metro por metro, metro cuadrado. Las unidades de watts sobre metro cuadrado, entonces es como un calor por una sección transversal, así se mide el calor, ¿ya? El Q, el flujo de calor. Siempre me equivoco, uno se confunde, es Q es flujo de calor, H es calor, ¿ya? Flujo de calor se mide en watts sobre metro cuadrado y el calor se mide en joules, energía, ¿ya? Entonces, ahí está, watts sobre metro cuadrado o joules sobre segundo por metro cuadrado y o newton sobre metro segundo, ¿ya? Generalmente se ocupa miliwatts para la Tierra, para las rocas, porque son desórdenes, miliwatts sobre metro cuadrado. Entonces, tenemos aquí un elemento de masa, un cubo con espesor delta Z, esto es la altura Z, y esto es Z más delta Z. Entonces aquí entra el calor por esta cara, entonces sería el Q de Z por su área, por eso es Q por unidad de área, entonces lo multiplicamos por A, y este sería el calor entrante acá, y el calor saliente sería lo mismo, A por Q de Z más delta Z, ¿ya? Entonces, eh, el calor entonces es conducido solamente hacia adentro y hacia afuera a través de las secciones transversales, ¿ya? Asumimos que no hay transferencia de calor hacia los costados. O sea, estamos en Z nomás aquí. De esa forma, el calor por unidad de tiempo entrando al elemento de volumen en la cara a profundidad Z es A por Q de Z, mientras que el que sale es A por Q z más delta Z. Ahora vamos a tomar el Q de Z más delta Z, ahí está, y vamos a hacer una expansión en serie de Taylor, que sería Q de Z con delta Z pequeño, más delta Z por dQ de Z, más delta Z cuadrado, 2 factorial, segunda derivada de Q, etcétera, etcétera. Entonces, si despreciamos los términos mayores a 2 superiores a 2, o sea, de ahí para allá, podemos decir que entrada menos salida, o sea, AQ de Z menos A por Q de Z es, o sea, paso esto para allá y esto para acá, multiplico por A, va a quedar menos A delta Z de Q a de Z. ¿Ya? Eso es la entrada menos salida. Ahora, supongamos ahora, además, que el calor generado dentro del elemento de volumen es A. Ya, esto es producción, ese A grande, no confundir con el A chico. Entonces, que el calor generado dentro del elemento volumen es A por unidad de volumen, área y de tiempo. La cantidad total de calor generado por unidad de tiempo es, por lo tanto, el A por el volumen, que sería la sección transversal A por delta Z. Ya, entonces, lo que estamos diciendo es que dentro del cubo hay una producción que da lo mismo si es química o friccional o radiogénica, pero es A y es por unidad de volumen y área y tiempo. Entonces, bueno, volumen o área, esto es un O, pero el volumen sería el A de la sección transversal por delta Z y ahí nos quedaría por unidad de tiempo.
Entonces, habría que agregarle eso, porque es una fuente adicional. Entonces, entrada menos salida, ya teníamos el menos A delta Z de Q de Z, y ahora hay que sumarle la producción de calor A por su volumen. ¿Ya? Em, entonces nos queda así. Ahora, el calor específico C sub P, definido anteriormente, se mide en joules y en grados Kelvin. Entonces, uno debiese esperar que lo que entra menos lo que sale, ¿ya? Si el material dentro del elemento del volumen tiene densidad ρ y capacidad térmica C sub P, entonces, y bueno, ustedes saben que si la masa, si tiene volumen densidad ρ, entonces la masa va a ser A por delta Z, entonces la masa, perdón, el volumen va a ser A por delta Z, entonces la masa va a ser ρ por delta Z por A. Esa sería la masa. Entonces, con el C sub P sería todo este el C sub P, ¿cierto? Entonces, un aumento en temperatura delta T en un tiempo delta T sería como la variación de calor, esto es temperatura, ¿cierto? Variación de calor en entrada y salida sería esta expresión, ¿ya? Entonces, lo que queremos decir aquí, que un aumento en temperatura delta T en un tiempo delta T se tendrá que la tasa a la cual se obtiene calor estaría dada por esto, ¿ya? O sea, C sub P por su masa por dT a dt. Eso es lo que entra y sale, digamos, ya en el tiempo. Entonces, tendríamos que equilibrar 5,4, 5,4, ahí está. Esto es lo que entra menos lo que sale, que tiene que ser igual a la variación temporal de calor, tiene que ser igual, y nos queda esta ecuación. Bueno, y aquí se dan todas las áreas, las A, y llegamos a esta ecuación de acá. Ahora si hacemos la derivada tender a cero, o sea, los diferenciales, estos son diferenciales, tender a cero, llegamos al continuo y esto se transforma en derivadas parciales. Pasamos al C sub P rho dividiendo por la derecha, nos queda A C sub P dividido por rho, y aquí nos queda, bueno, aquí vamos a ocupar la ley de Fourier de Q de Z. ¿Cuánto vale de Q de Z? Bueno, es tan simple como tomar la ley de Fourier, derivar de Q a de Z. Nos va a quedar menos K segunda derivada de temperatura a de Z segunda. Entonces, reemplazamos eso aquí, aquí o aquí, y con el menos menos nos queda más, aparece el K y segunda derivada de temperatura porque es la derivada del Q. Y como pasé viendo el C sub P por ρ, nos queda C sub P dividido por ρ, C sub P dividido por ρ. Y aquí tenemos la ecuación de Fourier, ¿ya? O en realidad se llama ecuación 1 de conducción de calor, ¿ya? Este se llama ecuación de conducción de calor. Y el A es la producción por unidad de masa, o sea, por unidad de volumen y de tiempo, y el C sub P, que es una constante, ¿eh? Ya, al final es una constante que ustedes van a conocer de alguna forma, y depende del tiempo, la temperatura, y depende de la profundidad. ¿Qué es lo que es K dividido por, bueno, eso lo hicimos en una dimensión, se puede hacer en dos dimensiones y en tres dimensiones, y vamos a llegar a qué? Vamos a llegar a lo mismo, pero de esta forma. De T a de T a C sub P dividido por ρ, el mismo factor K se sub P por ρ y el laplaciano de la temperatura. Ahí está, el laplaciano de temperatura en tres o en dos o en una dimensión, como dependiendo del problema. Esta es la ecuación que que ya conocen de conducción de calor, ¿ya? O difusión también le dicen, difusión de calor. ¿Qué es lo que es K dividido por C sub P por ρ? Eso es capa y se le conoce como la difusividad térmica y depende de K, de C sub P y de ρ. Bueno, si ustedes reemplazan aquí, bueno, K tiene unidades de watts sobre metro grados Kelvin, ρ tiene unidades de kilo sobre metro cúbico y C sub P sobre de joules, energía, sobre kilo y grado Kelvin.
Si ustedes lo reemplazan aquí, le va a dar que capa de unidades de metro cuadrado sobre segundo. Entonces, bueno, esto lo hemos explicado en fluido, ¿cierto? El capa significa la capacidad de difundir calor dado un tiempo. ¿Cuánta área abarca de calor o de transporte de calor dado un tiempo? Entonces, si la difusividad es alta, abarca más área para el mismo tiempo que si fuera la difusividad pequeña, ¿ya? Y es proporcional a acá, ¿cierto? La conductividad térmica y inverso a la densidad y al C sub P. Por ejemplo, valores típicos para el manto, capa igual 1 por 10 elevado a menos 7 metros cuadrados sobre segundo. A veces se le pone también 1 por 10 elevado a menos 6 eh, metros cuadrados por segundo. La conductividad térmica del manto, K 3,3 watts sobre metro por grado Celsius. Y bien, po, ahí derivamos la ecuación de calor, o sea, la ecuación de conducción de calor, conducción o difusión de calor, y se puede ocupar. Ahora se puede empezar a ocupar para problemas geológicos eh, en particulares. Por ejemplo, casos particulares, el, en el caso del equilibrio termal, ya, es decir, que dado pasa el tiempo y el calor llega a un equilibrio, o sea, no cambia el calor en el tiempo, o sea, no cambia la temperatura en el tiempo, es decir, desde T es cero, la temperatura se mantiene equilibrada a cero. Entonces, se va a este término y llegamos a esta ecuación que el laplaciano de T es menos A por capa. Y esto se puede resolver fácilmente, ¿cierto? Porque esto es constante. A y K son constantes. En el caso de que no hay producción de calor, no hay una fuente radiogénica o química o friccional, el A es cero y nos queda. Esta es la ecuación de difusión. Cuando es pura difusión, cuando el A es cero, se llama difusión. Y cuando está el A, como acá, es conducción. ¿Ya? Pero en realidad, también se puede decir que esta es la ecuación de calor con término de producción y con término de difusión. ¿Ya? Al final es pura semántica. Este es término de producción, este es el término de difusión. ¿Ya? Eh, ya aquí entonces hay dos casos particulares. También puede haber, recuerdan que dijimos que habían tres formas de calor, de transporte de calor: conducción, radiación o producción y convección. Entonces aquí estaría como la conducción, aquí estaría como la producción y faltaría la convección. Bueno, la convección está acá. Se le debe agregar el término advectivo o convectivo, que es por el movimiento del sistema, v, tiene una velocidad v, y ese término es el v por delta t, ¿ya? Que es el producto punto entre la velocidad y delta t, y se le debe agregar aquí en la ecuación de calor menos v por delta t. Entonces, el término de transferencia advectiva de calor está dado por el producto punto v por delta t, digamos su variación, su gradiente, ¿cierto? Por la velocidad, y se debe sumar la ecuación 8 y como el calor se enfría, menos v producto gradiente delta t. Entonces aquí queda la ecuación completa. Aquí tenemos la variación temporal, tenemos la componente de producción, tenemos la componente de difusión y la componente convectiva. Y ya se puede empezar a resolver.
algunos ejemplos. Podemos, por ejemplo, ver el caso de equilibrio termal, ¿ya? Equilibrio termal sería delta T a delta T igual cero, ¿ya? En general, la temperatura, dependiendo de muchos parámetros físicos que dependen tanto de las propiedades internas, conductividad térmica, densidad, calor específico, como externas, temperatura de superficie, tasa de erosión y depositación de las rocas. Calculemos la geoterma T de Z, ¿ya? Aquí no varía según X ni según Y, y en el caso en que no hay erosión ni depositación, entonces para mucho tiempo el flujo de calor tendrá a cero y se puede asumir equilibrio termal, que la temperatura no cambia en gran tiempo. Es decir, de T a de T, cero. Esto es equilibrio termal, ¿ya? Que la temperatura es constante en el tiempo. Entonces la ecuación se convierte en esto. Y como depende solamente de Z, ponemos aquí nomás Z. Condiciones de borde, bueno, puede ser que la temperatura en la superficie, Z igual cero, sea cero y que el flujo de calor en la superficie sea menos Q0, ¿ya? Por lo tanto, menos K en dT de Z es Z igual cero es menos Q0. El signo menos porque fluye hacia arriba, ¿cierto? Y si integramos dos veces esta ecuación, vamos a llegar a una constante C2, una constante C1 por Z, y el Z cuadrado medio de integrar dos veces esta constante. Entonces, con esta condición de borde, claramente C1 tiene que ser cero, perdón, C2 tiene que ser cero, C2 tiene que ser cero, y porque Q de Z igual cero perdón, T de Z en cero es cero, y después podemos derivar una vez esta, y podemos de aquí, o sea, derivamos una vez, nos va a quedar menos A dividido por K, Z más C1, y de ahí vamos a deducir que según esta condición de borde, ¿cierto? Que menos K de T de Z en Z igual cero es menos Q0, vamos a deducir que C1 tiene que valer Q0 dividido por K. Entonces, la solución final está acá en una parábola, ¿cierto? Y nos dice, satisface estas condiciones de borde. Si ustedes derivan una vez, igual a Z igual a cero, van a obtener menos Q0, y en Z igual cero vale cero, y sería una parábola así. Eh, una condición de borde podría cambiar, podría ser un caso alternativo, otra condición de borde, en que en vez de conocer el Q en la superficie, lo conocemos a una profundidad D. ¿Ya? Es decir, en vez de conocer Q menos Q0 en Z igual cero, lo conocemos en Z igual D, con un valor menos QD. Que ahí habría que rehacer el cálculo y simplemente habría que derivar con respecto a Z, igualar en Z igual D, igualar a menos QD, y vamos a entender esta expresión, que es como esta misma, pero en vez de Q0 es QD más A por D, ¿ya? Y bueno, ¿para qué sería útil el caso alternativo? Porque, por ejemplo, se podría usar para estimar la geoterma en equilibrio en la corteza, en donde D puede ser la profundidad del mojo, es decir, la base de la corteza, y QD se podría conocer, ¿ya? Y por lo tanto, si conozco Q sub D, ocupo Q sub D, y como conozco D, ocupo esto. Entonces, aquí ustedes pueden comparar la ecuación 14 con la ecuación 15, y la diferencia es que la columna con material de espesor D y con generación de calor reactivo A realiza una contribución al flujo de calor en superficie AD. ¿Ya? Entonces sería, si yo me profundizo, mido otro flujo de calor y lo que profundicé se agrega, se compensa con el A
por D. O sea, por la producción de calor y por y por la profundidad que bajé. ¿Ya? Entonces, este QD más AD sería como el Q0 en el fondo. Pero esto es como corregido por la profundidad. ¿Ya? Eh, Eso serían las parábolas. Y si las graficamos, tendríamos cosas así, en profundidad. Estas son las geotermas. Geoterma significa distribución de temperatura según profundidad. TDZ. ¿Ya? Eso es TDZ. Y aquí tenemos la gráfica, porque la ecuación va a ser así, ¿cierto? Va a ser como en la ecuación 15. Entonces necesitamos conocer A, K, Q sub D, A, D y Q sub D, tres cosas. Bueno, aquí tenemos que D vale 50 kilómetros y el gráfico A corresponde a un K de 2,5 y un A de 1,25 microwatts sobre metro cúbico y Q sub D 21. Bueno, y ahí se juega con los parámetros. El B se reduce K, en C se aumenta el A, en D se aumenta Q sub D y en E se reduce Q sub D. ¿Ya? Entonces ahí tienen bastantes opciones para la producción. Por ejemplo, el C, si yo aumento el A, va a aumentar el calor. Entonces es esperable que en los casos que se aumentó el A, que es el caso C, y el caso, bueno, ahí ya, el caso C, aumenté el A, pum, se corrió por la derecha. Si aumento el Q sub D, eh, si aumento el Q sub D, el caso D también se aumenta, o sea, a 42. Así yo partí con un D de 21, lo dupliqué, en el caso A, estaba aquí, pum, también se aumenta, ¿cierto? Mayor flujo de calor. Y en el caso E, se reduce, se corre a la izquierda, está bien, ¿ya? Entonces aquí están las parábolas fíjese las temperaturas. Partimos de cero y ya a los 20 kilómetros tenemos temperatura de 500 grados Celsius, 1000, a 40 ya tenemos temperatura o sea, para estos casos de menos de 1000, pero para estos casos más de 1000. Entonces ahí habría que calibrar según los datos geoquímicos, si realmente cuál A es mejor, ¿ya? Y también va a depender del espesor de la corteza. En este caso pusimos de 50 kilómetros, que es una corteza bastante gruesa, pero a la base de la corteza está el manto continental y a veces hay flujos en la cuña estenosférica y esos elevan el calor, la temperatura y aumenta el Q sub D. Entonces se puede correr para la derecha o si está frío se puede correr para la izquierda. Entonces va a depender de la geología del problema de la situación tectónica. ¿Ya? Entonces, bueno, vamos a seguir con esto en la próxima clase de calor. Eh, bueno, ahora viene la semana de receso, y yo publiqué ahí, si quieren, tienen consulta en la tarea o del control, eh, puse un horario de consulta de oficina en un curso, ¿ya? El de lunes a miércoles, es en caso de que quieran, porque el control es a la vuelta de la semana de receso, ¿cierto? Sí. Y, y hagan la tarea. Y no sé, ¿tienen alguna pregunta, comentario? No, profe, ninguna pregunta. Ya, pues entonces, que les vaya bien y hasta vuelta al receso. Chao.
Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe, muchas gracias. Gracias.